Bien, nos llegó el momento de hablar de ChatGPT y me parece muy pertinente hablarlo con ustedes de una forma muy básica. Em, ChatGPT no es malo, es como un cuchillo. Si nosotros tenemos un cuchillo en la cocina, lo podemos utilizar para muchas cosas y no precisamente em, para algo positivo o para simplemente cortar una manzana. Entonces, el uso de ChatGPT tiene que ver con nuestra ética, con nuestra forma de llevar la vida y nuestra forma de ser honestos o no con nosotros mismos y con los demás. Y eso es muy importante porque al final podemos obviar que no pasa nada, que no hay ningún problema si de repente lo utilizamos para, digamos, agilizar nuestra vida, ¿no? Para que nosotros no tengamos tanto que hacer. Sin embargo, tenemos que pensar en un par de cosas. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, ChatGPT para simplificarme la vida y que el profesor simplemente califique y vea que estoy haciendo algo, pues en realidad el punto de estar en la universidad o de hacer un trabajo pierde totalmente el sentido. La universidad en lo que enseña es a ser responsable y a tratar con las personas a pesar de que no me guste estar ahí, a pesar de que tenga que tratar quizás con un docente o una docente que no cumple con su trabajo. A pesar de todo eso, yo tengo que ser una persona íntegra y demostrar mi interés en hacer las cosas bien. No porque una persona lo haga mal, yo tengo que hacerlo mal. O porque una persona lo hace mal, yo tengo que dar mi menor esfuerzo. Creo que eso es una de las partes más importantes en cuanto a ética. Es como cuando nosotros copiamos y pegamos cosas de Wikipedia o de cualquier página web sin pensar, por ejemplo, en las bases de datos de artículos científicos o qué es un libro científico o académico, o pensar en que realmente lo que estoy leyendo tiene veracidad. Muchas veces ya nos quedamos con información que está simplemente en YouTube, incluso con los que tienen muy buenas intenciones como youtubers de física, de química, de biología, pero que al final simplifican demasiado el conocimiento y a pesar de que nos ayudan a entender un poco más, el punto no es explicarles eso y que se queden con esa información, sino que ustedes tengan el interés de profundizar más en los temas, cosa que muchas veces no pasa, lamentablemente, y las personas estamos más interesadas en el placer inmediato. Es decir, muchas veces tratamos de entregar las tareas por entregarlas por múltiples condiciones o situaciones. Una de ellas es estoy trabajando, pero al mismo tiempo tengo que ser un universitario y estoy cansado, estoy cansada, entonces recurro a atajos para entregar mis actividades. Y lo único que genero en realidad es eh, poco aprendizaje y más bien simplemente irla pasando y obtener un simple certificado. Hay otros quienes eh, simplemente por el placer de tener más tiempo libre, ¿no? Recurren a estas técnicas. Algunos otros, muy pocos, algunos cuantos, porque creen tener mayor capacidad o habilidad o inteligencia, van dejando de lado su responsabilidad de comprometerse aún más con lo que están haciendo. Y todas estas razones pueden ser válidas o no, pero al final el punto sería que nosotros también nos involucremos en desarrollarnos a nosotros mismos y que no estemos sujetos a lo que los demás nos exijan, porque entonces no podemos avanzar. Bueno, entendiendo esto, hay que ver qué es ChatGPT. ChatGPT en general es un modelo o un gran modelo avanzado de inteligencia artificial que se les conoce como modelos de lenguaje de gran escala o LLMs, que eso es por su acrónimo, es por sus siglas en inglés, porque se llama Large Language Model. Entonces eso significa un modelo largo o grande de lenguaje, ¿no? Y de estos MLLs hay muchísimos, pero esta inteligencia artificial no significa que sea una inteligencia artificial súper poderosa. No, es simplemente una inteligencia artificial eh, que está dedicado a crear un sistema importante de tareas que se le llama inteligencia artificial generativa,
que puede utilizar grandes bases de datos para simplificar oraciones o frases e ir generando texto. Esto se puede explicar mucho mejor de otras maneras. Por ejemplo, si yo digo la casa es azul, ChatGPT lo que hace es solamente enfocarse en las palabras comunes o en las palabras más utilizadas que significan algo, como casa y azul, y las transforma, y podría transformar la oración hasta decir esta casa era azul, porque lo que va quitando son las palabras como artículos, pronombres, preposiciones que no le sirven. Y al final los LMs funcionan como predictores del lenguaje, no tanto como comprensores del lenguaje. Es decir, no comprenden exactamente lo que dicen, sino que busca una forma de dar en el clavo de lo que tú estás pidiendo, ¿no? Predecir que eso es probable, lo que quieres recibir como respuesta. Y al final eso hace que cualquier pregunta, por ejemplo, si ponemos a 50,000 personas a preguntar lo mismo, probablemente no nos va a contestar de la misma manera, porque siempre está cambiando la forma de responder una pregunta. Es una situación de escala de probabilidad. Es por eso que para entender mejor ChatGPT hay que entender de lenguaje, de lingüística y de estadística. Para estadística y probabilidad, para comprender mejor cómo se dan estos procesos de respuesta. Pero esa es en forma general cómo ChatGPT funciona. En este sentido, no es que nos ayude muchísimo, porque va a tener muchos errores. Noam Chomsky, por ejemplo, un lingüista muy famoso, ya está viejito, es muy querido por muchos lingüistas y bueno, por muchos literatos y personas del mundo de sociología y academia, dice que en realidad ChatGPT o los LLMs son los mayores plagiadores de la historia, porque al final, pues sí, retoman ideas de las bases de datos del mundo, de las personas. Incluso cuando nosotros nos logueamos en ChatGPT le estamos dando nuestros datos y permitiendo que juegue con nuestros datos para mejorar su algoritmo, ¿no? Entonces, sí, un poco sí es un plagiador, sin duda, pero por otro lado es un buen plagiador del conocimiento y que resume lo que tiene todo el mundo. Al final, creo que también nosotros somos un porcentaje de plagiadores cuando hablamos de estos temas. Que yo lo estoy diciendo, por ejemplo, esto de ChatGPT se los estoy explicando, pero yo retomé de diversas ideas, ¿no? De diversas personas, toda esta información. Y al final se los estoy diciendo y seguramente no me acuerdo de dónde tomé toda esta información, pero la sé. Y en este momento, cuando yo hablo en voz alta, no cuando escribo, porque cuando escribo puedo referenciar. Cuando hablo en voz alta, seguramente estoy plagiando un poco, ¿va? Sin embargo, yo ya cité a Noam Chomsky, que lo escribió, por ejemplo, en el 2023 en New York Times, junto a otros dos autores que no recuerdo sus nombres, pero habló sobre este tema. Entonces, digamos que vamos un poco haciendo ese plagio y de alguna forma ChatGPT todavía está difuso en cómo va a entregar la información y sería muy extraño que empiece a entregar con referencias, pero supongo que si lo legislan adecuadamente, lo va a poder lograr. Entonces, por eso, el debate sobre los derechos de autor con respecto a los LLMs como ChatGPT ha cobrado importancia debido a su capacidad para generar contenido que puede ser similar a lo creado por humanos. Ha planteado muchas situaciones, se lo han llevado al Congreso mexicano, por ejemplo, después de muchas discusiones, y pues hay que ver qué pasa con la regulación de la inteligencia artificial. Sin embargo, nosotros no podemos evitar que ustedes no usen en ChatGPT, pero lo que sí podemos hacer es que ustedes tengan las consideraciones éticas bien puestas a partir del Código Ético Universitario y que al final ustedes referencien en formato APA o en el formato que les hagan seleccionar a ChatGPT. Y
se puede referenciar de esta manera como lo observamos aquí. Esta es la referencia final y entre paréntesis tendríamos que poner OpenAI, 2023, que es la versión en la que está creado ChatGPT actualmente. Entonces, el punto con ChatGPT no sería nada más su uso, sino citarlo y referenciarlo que lo estamos utilizando. Sin embargo, también otra cosa que les recomiendo es no usarlo tanto. Sí usarlo para aprender, para preguntarle cosas cuando no entendemos un artículo de investigación y decirle, oye, no le entiendo a esto, puedes explicármelo como un niño de 12 años y que se los explique. Porque eso va a crear una mejor forma de que ustedes interactúen con el conocimiento. Pero no les recomiendo que no lean, que no busquen información, sino que más bien lean y que luego le pregunten a ChatGPT sus dudas. Crear técnicas de aprendizaje les va a ayudar mucho más para poder mejorar su propio proceso cognitivo. Porque al final el cerebro humano se puede hacer muy tonto y llegar a la estupidez. Eso pasa a través del tiempo cuando dejamos de leer y de comprender y de buscar información. O de hablar, por ejemplo. Necesitamos tener la habilidad del desarrollo del lenguaje oral para que nuestro cerebro ligue mejor las ideas. Ser oradores no solo tiene que ver con exponer bien, sino con tener claras las ideas para saberlas articular y decir al mundo, no solo que se queden en la mente. Hay muchas situaciones complejas por ahí, pero digamos que les recomiendo mucho desarrollar su habilidad oral y eso solo se va a notar cuando nosotros dominamos el tema. Y para dominar el tema tenemos que leer. O sea, la invitación es a que lean, a que no tengan miedo en esforzarse. Y es muy necesario y bueno esforzarse para ser mejores personas para nosotros mismos, no para nadie más. Entonces creo que esa es una de las cosas que debemos de considerar. Podemos pedir, por ejemplo, a ChatGPT que nos resuma un artículo científico complejo una vez que lo leímos, solicitar a ChatGPT ideas para un tema de investigación una vez que nosotros ya investigamos y le damos opciones, aclarar dudas, practicar idiomas. Eso sirve bastante, tener un chat con ChatGPT para practicar un idioma extranjero y hacer preguntas de repaso a ChatGPT sobre un tema de examen. Eso nos puede ayudar mucho a mejorar en nuestro día a día. Entonces, aquí hay 5 estrategias didácticas que ustedes pueden utilizar a ChatGPT, que no es precisamente para copiar y que ChatGPT les haga su tarea. El uso de ChatGPT es meramente ético, meramente a conciencia. Si aún así deciden utilizarlo para sus actividades y no citarlo, pues estarían cometiendo plagio académico. Y pues no hay nada más triste que el querer permanecer ignorante. Entonces, pues bueno, este es el tercer video del módulo. Revisen el documento de ChatGPT, están unas indicaciones cómo utilizarlo, entre otras cosas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente módulo.